Arnold Marín y yo, Daniel Tamayo, tenemos una exposición que es el comportamiento de las variables macroeconómicas. Primero tenemos unas preguntas por responder. La pregunta número uno que vamos a responder es, según la lectura del caso, ¿qué variables macroeconómicas identificamos? Bueno, en el caso, en la lectura, encontramos varias variables macroeconómicas como el PIB, Producto Interno Bruto, la inflación, la tasa de cambio, el desempleo, las remesas que vienen del extranjero, entre otras más. Listo. La segunda pregunta que tenemos es ¿cómo influyen las variables macroeconómicas en el comportamiento de la economía? Bueno, primero que todo hay que tener en cuenta que las variables macroeconómicas es como una información que se recoge y gracias a esta información que recogemos, a estas cifras, podemos saber cómo tener una proyección a futuro de cómo va a ser el comportamiento en cada una de las economías de nuestro país a futuro y así podernos hacer una idea o poder llevar un plan de trabajo o prepararse para algo que no sea tan beneficioso para nosotros porque pues las variables macroeconómicas dependen de muchas cosas, no solo de como de las políticas de las empresas o cómo funcionan, sino también varían mucho de las políticas del país donde estén radicadas. También influye mucho el mundo, o sea, como esté el mundo globalmente, si está estable, si la economía no está estable, y todas esas afectaciones pueden llegar a afectar directamente la economía de un país que dependa de otro o dependa de una moneda como tal. Listo. Tercera pregunta, que es ¿qué políticas económicas pueden utilizarse para mejorar el comportamiento de las variables macroeconómicas? Bueno, hay dos políticas económicas que se pueden utilizar, está la política fiscal y la política monetaria. De estas dos, el gobierno en su momento hace uso para llevar la economía a la dirección que ellos crean conveniente. En la política monetaria, el Banco Central en su momento es el que como que suelta o retiene dinero o las tasas en los bancos para que así a esa medida la economía se comporte. Y con la fiscal lo que podemos lograr es que el gobierno hace una serie de estrategias, impuestos o da subsidios como para que estas mismas regulen la economía y la vayan encaminando a la dirección que ellos quieren. Entonces, de estas dos nos podemos apoyar para mejorar si hay alguna falencia en su momento. Listo, aportando lo que dice mi compañera Karen, las políticas macroeconómicas como la fiscal y la monetaria pues cumplen un papel muy fundamental porque van encaminadas de la mano, no pueden ir por caminos independientes porque eso se puede ver afectado en la economía en una proyección a corto plazo si van por caminos diferentes porque ya las tomas de las decisiones tanto del gobierno que es como lo fiscal y lo monetario irían en direcciones opuestas y esto se vería afectado y pues afectaría no solo al bolsillo de los consumidores, también al bolsillo de los empresarios y así sucesivamente iría afectando cada gremio. También tenemos que tener en cuenta que cada una de estas políticas se hace de acuerdo a un estudio socioeconómico, a un estudio poblacional, porque una política que aplicaron en un lado del mundo pueda que no funcione en otro, por diferentes características que obviamente ya son vistas. Entonces cada una pueda que sean similares que las aplican, pero hay que regularlas de acuerdo a la población donde la vamos a aplicar en su momento. Bueno, y por último tenemos otra pregunta que es según el comportamiento de las variables macroeconómicas, ¿el país va bien o mal entre el 2017 al 2019? Con respecto a esta pregunta es un poco compleja de responder, pero digamos que según las estadísticas, un buen año de proyección fue el 2017 a comparación de los otros dos. ¿Por qué razón? Porque el 2017 tuvo un crecimiento y según el PIB, el crecimiento fue del 1.9 impulsado principalmente por el sector de los servicios, que fue uno de los que durante ese año mayor activación tuvo pues en ese periodo del 2017 y hizo que la economía fuera creciendo. El Banco de la República siempre hace un estudio aproximado de cómo se va a comportar el país, cómo va a estar la economía. Por ejemplo,
en los comportamientos del desempleo se mantuvo en el rango que ellos querían, que es aquí, que se mantuvo dentro del rango meta del Banco de la República del 2% al 2% con una tasa anual de 3.1, que eso significa que fue un año como de crecimiento del 3.2 que tuvo nuestro país durante ese periodo. Ya cuando vamos al 2018 y 2019 tuvimos un poquito a la merma porque nuestro PIB mermó, pasó del 1.9, subió del 1.9 al 2.5 y eso se vio muy afectado a comparación del otro año. Digamos que la economía se quedó un poquito más destacada al crecimiento que venía llevando del 2017. Entonces, si vamos a comparación de los 3 años, digamos que el primer año, que fue el 2017, la tasa fue mucho mejor. Hay que tener en cuenta otro apartado, que la moneda, eso se llama, la tasa del cambio, el dólar, en el 2017 estuvo en 2.900. Los otros años tuvo un crecimiento exponencial. Del 2019 pasó del 2017 al 2018 pasó de 2.900 a 3.100 y en el 2019 se estuvo tasando a 3.300. Entonces también eso afecta mucho porque nuestro país depende mucho de las exportaciones que hacemos y las importaciones que hacemos, y la moneda del dólar pues cumple un papel fundamental porque la mayoría de negociaciones se hacen con esta. Entonces, en conclusión, de acuerdo a todo este trabajo, pues el conocimiento fue gratificante porque pues es estudiar muchas cifras, tratar de entenderlas, y estamos en el proceso de lograr eso. Adicional de eso, pues uno ve de otra perspectiva cómo funciona un país, cómo se mueve y cómo cada política, desde lo más mínimo hasta lo más grande, puede llegar a afectarla de manera positiva o negativa, y que cada una cumple un papel fundamental y que va de la mano, como el Producto Interno Bruto, la inflación, la tasa del desempleo, que en 2018 y 2019 aumentó exponencialmente a comparación del otro año, pero también, como lo dije anteriormente, se mantuvo en lo que tenía presupuestado el Banco de la República. Entonces, sopesando lo que dice mi compañero Daniel, entonces para entrar a analizar si nos fue mal o nos fue bien, pues fue un periodo bastante moderado, de acuerdo a las variables que entremos a analizar. El desempleo subió, pero la tasa de cambio se mantuvo. En conclusión, lo que tenemos en este trabajo es que para entrar a analizar la macroeconomía estamos dependiendo de diferentes variables que son muy importantes, que nos afectan directamente y que no podemos pasar por alto para poder dar como un desarrollo o un veredicto de cómo estamos al día de hoy. Y que es muy importante, ya para culminar, que es muy importante que las políticas, porque cumplen un papel fundamental, que las políticas fiscales vayan muy encaminadas con los empresarios, que haya muchos acuerdos y se concrete en llegar a algo mejor, porque pues todas esas afectaciones que ellos decían, sin un estudio previo, sin analizar un mercado y que sea un cambio radical en un lapso corto de tiempo, pues podemos ver afectaciones negativas o algo positivo. Entonces nada, eso es todo, muchas gracias, espero que les guste. Chao, chao. ¿Comí?